La noche de hoy luce bellamente despejada. La gente de la ciudad duerme plácidamente mientras un grupo de mujeres encapuchadas se reúnen en algún bosque para adorar a Satanás. Se dice que secuestran niños para devorarlos y ofrecerlos en sacrificio, que mantienen relaciones con el demonio y que, cuando el sol está por salir, montan sus escobas y vuelan de regreso a sus solitarias casas, para continuar con sus vidas normales. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Expediente Terror, un podcast dedicado a todo lo relacionado con horror, fantasía y ciencia ficción. Acompañándonos esta noche tenemos, como siempre, a Joseph Juárez. ¿Qué onda, Joseph? ¿Cómo estás? Hola Esteban, muy bien. Aquí listo para una nueva emisión. Excelente. Tenemos también de nueva cuenta aquí a Fernando Armenta. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Aquí entusiasmado por el hermoso tema que tenemos el día de hoy. Y yo soy Esteban Castellanos, de nuevo aquí dándoles la bienvenida a este tercer episodio ya de Expediente Terror. A ver, Fer, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Tenemos un tema con una de las criaturas también muy clásicas, muy temidas, muy mal interpretadas, las brujas. Mujeres de poder, mujeres de conocimiento, mujeres temidas, mujeres respetadas, dependiendo de la época y pues la ignorancia de la gente. Y mujeres torturadas y asesinadas. Van a ser el tema un poquito más adelante, pero también. No sé, por ejemplo, Joseph, ¿alguna bruja conocida que tengas de la historia? Me llama mucho la atención el caso de los juicios, tanto que se llevaban a cabo en Escocia como en Massachusetts, en Estados Unidos, y todo lo que involucraba, ¿no? Como incluso, pues, por cuestiones de rencillas personales o de venganza, pues, se creaban chismes, por así decirlo, en torno a ciertas personas y eran juzgadas y incluso se les torturaba, ¿no? Para que confesaran. Me llama mucho la atención esa parte del tema. Sí, bueno, la verdad es que desde siempre ha existido la brujería, quizás no con ese nombre, pero sí cualquier mujer que hiciera pócimas, ungüentos, remedios caseros con hierbas, todo ese tipo de arte que se hacía en la antigüedad, llegó un momento en el que la iglesia lo comenzó a asociar con el demonio. La Edad Media llega y se da todo estas acusaciones muchas veces falsas de brujería, simplemente para deshacerse de tus enemigos políticos, para deshacerte de la vecina que te cae gorda. Yo lo veo más por el lado de la iglesia en el tema de cómo una mujer humana, mortal, va a poder curar lo que la iglesia no puede. De hecho, ahorita que mencionas lo de la iglesia y cómo una mujer puede hacer algo que la iglesia no, en la Biblia hay una mención a una bruja. Es la bruja de Endor. Uh-huh. Se supone que el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, fue a hablar con ella porque Dios no le hizo caso. Y fue a contactar con esta bruja para poder hablar con el fantasma del profeta Samuel. Uh-huh. Se disfrazó de vagabundo, si no me equivoco, y fue a hablar con esta mujer, y la mujer le dijo que le iba a ayudar siempre y cuando no la acusara de brujería, a pesar de que era el mismo rey el que lo había prohibido. Y bueno, aquí entra un tema de ¿son buenas, son malas? Ok, yo entiendo que muchas personas acudían a las brujas por pestes, enfermedades, para maldecir a sus vecinos, rivales, pero no necesariamente eso los hace ni malas ni buenas. O sea, volvemos, la historia es de quien la cuenta y el bueno es de quien cuenta la historia. Es como todo, ¿no? Creo que al final no... En un origen podríamos decir que no era una mala intención por parte de las brujas, pero esta superstición y la creencia o este apego muy exagerado hacia la religión en algún momento, sobre todo en la Edad Media, pues hizo que se les estigmatizara, ¿no? Se les hiciera como personajes malos, se les relacionara con temas de la oscuridad. Realmente no es que sean personajes malos en su origen, fue más bien todo un contexto el que creó esa imagen y que al final de cuentas pues ayudó a desarrollar lo que hoy conocemos como concepto de bruja, ¿no? Que al final de cuentas
también, dependiendo de cada región, pues tomó diferentes matices, porque en muchos lados el concepto de bruja no es necesariamente el que se tiene de la bruja occidental. Y las variantes, desde la representación como una mujer común y corriente, hasta monstruosas, deformes, el típico nariz puntiaguda, el sombrero que en algunos lados dicen que lo usan así, pero para tapar la forma de su cabeza, que también es deforme. De hecho, se iba a preguntar, ¿cuáles son para ustedes las características clásicas de una bruja? Así como les pregunté la vez pasada con los vampiros, en las brujas hay ciertas cosas que uno identifica ya con el personaje. A grandes rasgos, la nariz, el sombrero, guantes. La mayoría menciona que se usan guantes por el tema también de las manos que están decrépitas. Y bueno, en general, y lo que vi pues en muchos medios, manejan el que odian a los niños. No los soportan. No los soportan. Sí, al igual que Fernando, yo creo que la idea que tengo yo de una bruja es como más caricaturizada. Sería igual con su sombrero, su clásica escoba. No sé por qué tengo la idea de que las brujas tienen una voz bastante aguda y ríen muy perversamente seguido. La nariz, incluso en la nariz, la verruga, no sé si... La verruga. Es como un clásico. El sombrero y el vestido, un vestido holgado, negros, y una piel bastante descuidada. No que sea tanto porque la bruja tenga una edad muy avanzada, aunque también aplicaría, porque se supone que son seres que viven prácticamente siglos, pero una piel bastante descuidada, arrugada, con el aspecto pues de una persona de muy avanzada edad. Y su fiel acompañante, su michito, su gatito. Su escoba. No, su gato. Bueno, la escoba ya cambió, a veces usan aspiradoras y cosas así. Se van adaptando. Sí, pero también es clásica la imagen de la bruja vestida de negro con su sombrero, volando una escoba con un gato, ya sea atrás o adelante de ella. Ajá. En el primer episodio que hicimos, les mencioné la película de las brujas donde sale esta Angélica Houston, que acaba de tener su remake. La de Witches. En el libro hacen una descripción de cómo son las brujas en esa historia para identificarlas. Dicen que no tienen cabello, usan peluca, y que la peluca les da mucha comezón. Entonces si ven a una mujer que se está rascando es porque es una bruja. Dice que siempre llevan guantes porque sus dedos no son humanos, son delgados y tienen garras al final. Sus pies no tienen dedos, entonces usan zapatos cómodos para que no sea incómodo caminar. Dicen que su saliva es azul y su mirada es fría con un brillo púrpura que es mejor evitar. Así las describe Roald Dahl en el libro de las brujas. Y el olfato sensible para el aroma de los niños que les resulta nauseabundo. Que al fin de cuentas es parte de lo que comentábamos de una representación occidental de las brujas, ¿no? Sí. No, si ahorita nos metemos en cómo las ven en Asia o en África, se nos va la noche completa. No, todas tienen una representación diferente. Volvemos desde una mujer hasta un monstruo, desde cambiaformas hasta, pues, tipo las películas de las brujas de la película Witches, en las que son, pues, monstruos literal con apariencia de mujer. Ya con la peluca y la ropa, pues ya terminan de dar el gatazo. Y suena broma, pero incluso en este 2020, en México, hay lugares en donde apedrean lechuzas creyendo que son brujas. Sí. Sí. Si le avientan cloro a las enfermeras por el COVID. De hecho, lo que les iba a comentar, las brujas se han adaptado muy bien a la idiosincrasia de muchos lugares, porque en México he tenido como la experiencia de escuchar muchas leyendas, muchos mitos o muchas historias locales de diferentes pueblos, o sobre todo en huastecas de México, pues que tienen relatos de brujas, ¿no? O que tienen sus particulares cuentos o leyendas de este personaje, pero no siempre, como comentábamos, no siempre es la bruja
convencional o la visión occidental, ¿no? Sino una bruja en algunos lados aquí en México como más vinculada a las cuestiones de culturas prehispánicas e indígenas, ¿no? Entonces está bastante interesante cómo se ha adaptado el concepto a diferentes lugares, ¿no? Incluso en Guadalajara, si vas al Mercado Corona, por ejemplo, o a San Juan de Dios, encuentras un piso completo dedicado a ese tipo de cosas. De brujería. De hecho, me acuerdo que cuando yo conocí el Mercado Corona me pareció simpático porque estaba como que muy marcada la diferencia. 1, florería. 2, comida. 3, brujería. Exactamente. Y vas caminando y encuentras los animales así disecados, colibrís, pieles de serpiente. Encuentras un montón de personas que te leen el tarot, que hacen amarres, tienen sus velas y veladoras. Y es algo como que muy, muy mexicano, o sea, como dice Joseph, no es la imagen que uno tendría de una bruja, pero son artes o no sé cómo quieran llamarles, que están arraigados desde la época prehispánica a los mexicanos. Así es. Eso y las imágenes de la Santa Muerte. También es muy, muy, muy de la cultura mexicana. Y no solo de la Santa Muerte, tienen veladoras de un montón de santos. Bueno, pero bueno, la mayoría se encomienda a la muerte. ¿Todavía está ese piso? Digo, ahorita que ya lo... Sí, en el último. Es el último. ¿Lo remodelan todavía? Todavía. Eso es lo que iba a preguntar, si lo viste en el nuevo o en el viejo, o en el Mercado Corona quemado o el nuevo. Lo vi en los 3 Mercados Corona, antes de que se quemara, cuando lo pusieron como un tianguis allí en el centro, y ahorita en el nuevo que parece así bien fresón. Corona Fashion Mall. Todavía sigue los locales de brujería en el último piso. Qué genial, qué genial. Oigan, retomando el tema de las brujas clásicas, aparte de las características físicas, tienen algunas actitudes que uno lo relaciona fácilmente con las brujas. Repulsión a los niños. Exacto. Pues en algunos lados lo manejan como que son más nocturnas. El tema del grupo de mujeres que llaman aquelarre también es, o sea, tienden a juntarse en sus grupos de aquelarres. Así es. Pues incluso si lo quisiéramos también esto como trasladar a una bruja que quisiera camuflajearse, pues el ser solitario, ¿no? Sería una persona que está constantemente sola. Uh-huh. Y que solamente se interactúa como para lo necesario. Esta parte de los gatos, ¿no? Y como relación ahí mística entre brujas y gatos. Y sobre todo también una especie como de actitud muy no agresiva, pero desinteresada, apartada, ermitaña. Poco amigable. Ermitaña, efectivamente. Y hostil cuando se le acercan mucho. Así es. Sí, de hecho, cuando mencionan la palabra brujas, mi mente inmediatamente se imagina a las clásicas de los cuentos de hadas, a la de Hansel y Gretel, o incluso a la madrastra de Blancanieves en la película de Disney cuando se convierten en la anciana con la manzana. Incluso, si te das cuenta, hasta se utiliza como ofensa, ¿no? Cuando una mujer es muy huraña o es poco amigable, amable, no sé, se le decía bruja, ¿no? O sea, eres una bruja, no sé. Precisamente como englobando este tipo de características en la forma en la que se tendría que comportar una bruja de forma ofensiva. Y hasta satanizándola. Y eso lo podemos ver en un programa muy mexicano que no me gustaría sacar a colación, pero que es el show humorístico número 1 de la televisión mexicana. Sí, es cierto, tenemos una bruja. Es el claro ejemplo de la inocencia, ignorancia o no sé cómo quieran llamarle de los niños, que solo por ver a una mujer anciana que vive sola la tachan de bruja. Con gato. Y con Lucifer. Satanás. Lucifer era el de la madrastra de Cenicienta. Ah, sí, cierto. Otra bruja. Ahora volvemos. Satanás. O sea, es la misma idea, pero bueno. Y es eso es algo muy común en México. No sé, en otros países, no puedo hablar de Europa o de Estados Unidos, pero en México es muy común que los niños bauticen de brujas a una mujer anciana o a alguien que es diferente a ellos. Uh-huh. De hecho, yo tengo una historia muy, muy triste y es algo de lo que todavía a la fecha me arrepiento. En la primaria tenía una compañerita, no era católica, era testigo de Jehová. Y todos los niños, incluyéndome yo, y la verdad no me acuerdo ni cómo te llamas, compañera, pero todos los niños le decíamos bruja, porque no era de nuestra religión. Y la verdad era algo muy cruel
y es algo que todavía me pesa nomás de recordarlo. El católico, güey. Y los niños somos crueles, bueno, yo ya no soy niño, los niños son crueles por naturaleza. Sí, bastante. Sí. Son como demasiado honestos y en esa honestidad no miden, o sea, como son demasiado honestos e inocentes, no miden, no alcanzan a dimensionar el impacto que pueden tener sus palabras. Entonces un niño sí te puede hacer llorar. Sí. Y es algo malo, digo, al final las brujas y los niños están muy relacionados entre sí. Estaba investigando que se decía que las brujas secuestraban niños y si bien les iba, los adoptaban como discípulos de otras brujas y con el tiempo se iban a convertir también en brujas o brujos. ¿Y si mal les iba? Si les iba mal, se decía que hacían banquetes caníbales y se comían a los niños o los usaban como ingredientes para sus pociones. Pues de ahí viene el cuento también de Hansel y Gretel, ¿no? Es lo que hacía esa bruja. Bueno, ya quizás es tema para otro episodio, pero al final los cuentos clásicos que conocemos nosotros son un reflejo de la sociedad en la que nacieron. Por ejemplo, Hansel y Gretel, estamos hablando de una época en la que una familia pobre se ve en necesidad de abandonar a sus hijos porque no pueden alimentarlos. Uh-huh. ¿Y a dónde caen? Con una bruja que se los quiere comer. Es curioso cómo muchos cuentos con los que crecimos tienen historias bastante que tocan temas que a lo mejor no son tan infantiles, pero que cuando eres niño ni te das cuenta, ¿no? Hasta que creces. Y la adaptación que le hicieron, pues, porque pues muchos cuentos pues no son exactamente la versión original la que conocemos, y ves la versión original y todavía dices, ok, eso sí, no es para niños. Yo creo que es como esa cosa de asustar a los niños para que se porten bien. Pero para eso eran los cuentos, asustar a los niños y que no hicieran determinadas cosas. En este caso, es muy común en México que las mamás, cuando los niños se portan mal, les digan cosas como, ay, te va a llevar la bruja, ay, te va a llevar el coco, o te va a llevar ese señor. Y eso, pues, al final de cuentas, eso hace que el niño comience a relacionar a determinado tipo de personas, y más si la mamá es de las que señalan en la calle. El niño va a relacionar a ese tipo de personas con lo que la mamá dice que es. Ah, que el ropavejero, ay, que el señor del costal. Y es algo que yo creo que se trata de evitar en esta generación, ¿no? Porque ahorita las cosas están más endulzadas. Ya cualquier cosa que le digas a un niño lo pueden considerar como maltrato psicológico. Entonces sí, yo creo que con el tiempo se va a terminar olvidando esa tradición, entre comillas, de tenerle miedo a la viejita de la casa de enfrente. Y también volvemos, les pasó y les está pasando lo mismo que a los vampiros. Ya las están romantizando, ya las están... Volvemos, antes la imagen de una bruja era la vieja fea, que da miedo, y ahorita ya es la chava sexy que todo el mundo quiere conquistar, quiere ligarse, y que no necesariamente es mala. Pero igual lo mencionaron al inicio. ¿Una bruja es buena o es mala? Yo creo que hay de las dos. Y está la imagen clásica de que las mujeres ancianas y feas son las brujas malas, mientras que las bonitas son las brujas buenas. Obvio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en películas como El Mago de Oz. Podemos diferenciar claramente a las dos brujas principales que aparecen en la película, cuál es la buena y cuál es la mala. Todos tenemos la imagen de la bruja mala del oeste, de esta mujer de piel verde con sombrero, vestida de negro, mientras que la bruja buena, que la verdad no recuerdo cómo se llamaba. Linda, ¿no? Sí, tenía la representación de ser como un hada, como tipo el hada azul de Pinocho. Entonces está con su varita mágica con una estrella en la punta, creo. Creo que sí era Glinda, la verdad. No soy muy fan del Mago de Oz. A mí sí me gusta mucho esa película, pero sí, y Glinda está vestida como de azul o de rosita. Sí, colores más claros, más bonitos. Y trae su corona y trae su varita con la estrella, mientras que la bruja mala del oeste es verde y viste de negro. Y se muere con agua. Otro mito clásico de las brujas, que se mueren con el agua. O fuego. O sea, que no pueden ni siquiera estar cerca de una flama pequeña porque inmediatamente se empiezan a deshacer. Sí, y es un mito clásico relacionado a las brujas. Así como los vampiros no podían salir al sol, las brujas no pueden estar en contacto con el agua corriente.
O sea, ni siquiera agua bendita, agua corriente. O sea, ya ni digamos bendita, o sea, ya con el agua. Y eso es una de las pruebas que usaba la iglesia en la Inquisición para demostrar si una mujer era bruja o no. De hecho, estaba viendo un documental en el que mencionaban que a las acusadas de bruja las ponían las amarraban en una silla y las lanzaban al agua. Si se ahogaba y moría, era inocente y su alma descansaba. Pero si flotaba y sobrevivía, era bruja y la quemaban. Esta prueba siempre me ha encantado en el de, ay, se murió, bueno, era inocente. Ay, no, me recuerda mucho un capítulo de Los Simpson de La Casita del Horror, que Marge es una bruja y la prueba que hace el jefe Gorgory para ver si es inocente o no es aventarla a un barranco. Si muere porque cae al barranco, era inocente, y si sale volando en su escoba, era una bruja. La misma. Pero había que quitarnos la duda, ¿no? Así que la prueba era necesaria. Pero qué feo, qué feo. Pero bueno, ya nos estamos yendo a los juicios, pero no nos hemos ido a... Creo que una de las brujas, bueno, lugares con más brujas y más conocidos, pues vendría siendo Salem, ¿no? Sí. Ay, empezamos fuerte con los juicios de Salem. Sí, vamos con todo. Bueno, creo que tú, Esteban, tenías la historia de las brujas de Salem. El caso de las brujas de Salem creo que es de los más famosos o reconocidos históricamente. Le decía fuera del aire a Fer que me estuve echando algunos documentales y la verdad es una situación fea y hasta daba coraje nomás de verlos. Todo empezó porque la hija del reverendo Samuel Parris empezó a sufrir ataques, convulsiones, junto con su prima. Eran Betty Parris y Abigail Williams. Entonces el reverendo estaba buscando a la bruja porque las chicas decían que estaban siendo embrujadas por alguien. Y pues entre dimes y diretes, entre juicios, se decidió irse por el candidato más obvio para acusarlo de brujería. Resulta que el reverendo tenía una criada india llamada Tituba. Era una mujer de color, a diferencia de todos los colonos de esa época que eran blancos, y fue el chivo expiatorio. A todo esto, como un antecedente, recordemos que estamos en los años 1600, a finales de los 1600. Los colonos ingleses tenían una guerra perpetua contra los nativos americanos. No voy a entrar en temas de racismo ni nada de eso, pero era obvio, con todo el antecedente de la pelea contra las personas de diferente color, que la mujer a la que iban a acusar primero sería la criada morena. Tituba tuvo un juicio y al final no le quedó de otra más que aceptar que era una bruja. Confesó que veía al diablo en forma de un perro negro o a veces con forma de un hombre vestido de negro, pero su confesión no fue porque en verdad ella fuera bruja, sino que se maneja la teoría de que confesó porque creyó que lo único que iban a hacer era azotarla, y como ya estaba acostumbrada a los azotes del patrón, pensó que con eso simplemente su único castigo sería recibir golpes y ya. Pero ¿qué pasa con la acusación y con su confesión? Que le preguntan quién más es bruja. Entonces se hace todo un caso de histeria colectiva en el que muchas mujeres empezaron a decir que sufrían convulsiones. Incluso en los tribunales se empezaban a convulsionar cuando alguna de las acusadas de bruja pasaba al estrado. Y se manejan varias hipótesis. Mencionan, por ejemplo, que a lo mejor sufren envenenamiento por el centeno contaminado, pero esa hipótesis queda descartada porque mencionan que los ataques eran en momentos puntuales. O sea que las chicas seguían con sus vidas normales y solo cuando les convenía sufrían las convulsiones. Entonces ya con toda esa histeria que se empezó a armar a causa de las confesiones de Tituba, comenzaron a acusarse más y más mujeres y se echaban la culpa unas a otras. Acusaban a mujeres respetables del pueblo y pues imagínense, en esa época no hay internet, estás en un país desconocido, en pleno descubrimiento, vives con miedo constante de que los nativos del lugar te ataquen, y enterarte que
que tu vecina, que es una santa puritana, que lee la Biblia todos los domingos y que convives con ella todos los días, es bruja, pues digo, si ella podía hacerlo, cualquier otra mujer del pueblo podía. Y pues eso es ahora sí que un resumen muy, muy básico de cómo sucedían en Salem las acusaciones. Chismes, rumores, venganzas por el plan de me cae mal la vecina, la acuso de bruja. Era la vieja confiable, ¿no? De... Ándale. ¿Cómo me deshago de la vecina? Es bruja. De hecho, hay un ejercicio, no sé si es ejercicio o juego, en el que es un grupo de personas, pues, 20, 30, simulando ser una aldea en esa época, en la que a cada persona se le da un papel indicándole si es un poblador o una bruja. Y el chiste de la dinámica es convivir, hacer tu vida normal, pero descubrir quién es la bruja. Pero el chiste, la trampa del juego es de que a nadie se le asigna el papel de bruja, todos son pobladores. Y entonces te das cuenta de en realidad cómo se arma la histeria y cómo todos empiezan a señalar, o sea, hombres y mujeres por igual, cómo se empiezan a señalar, tú eres la bruja, tú eres el brujo, y en realidad nadie lo es. Y ese ejercicio lo puedes llevar a cabo incluso hoy, pleno siglo XXI, pleno 2020, y sigue pasando. De hecho, suena a dinámica de integración empresarial. No, en serio, ahorita que lo dices, yo recuerdo que me hicieron una dinámica así, obviamente no con brujas y aldeas, pero prácticamente el concepto era el mismo. Muy probablemente lo copiaron de esa dinámica, ¿no? Sí, de hecho yo conocí un juego similar, pero era con vampiros, pero ahí sí había un vampiro. Entonces el vampiro tenía que ir convirtiendo a otros pobladores en vampiros y había un sacerdote y otros personajes con habilidades diferentes dentro del juego. Uh-huh. Tenías que acusar al final de cada ronda a una persona y si era vampiro pues ya lo hiciste, pero igual si era un poblador normal era uno menos de tu equipo. Eso es el Among Us, ¿no? Ándale. Bueno, es la misma dinámica, o sea, a final de cuentas es la misma acusaciones sin sentido. Dinámica. Uh-huh. Aquí el que me gusta de la bruja es en el sentido que nadie es bruja. No hay que señalar a nadie, pero la gente lo hace. Sí. Por temor, por histeria colectiva, en su momento por ignorancia, pero pasa. Lo hacen como para que también evites los prejuicios, ¿no? También. Como le aplicó Tituba en Salem, creyendo que si confesaban, las iban a perdonar. Entonces, como muchas mujeres confesaban a base de tortura, digo, pasar 24 horas, 3 días siendo torturada, pues al final cualquiera confiesa, aunque no sea cierto. Sí, no. Y llega el punto en el que ya mejor prefieres que te maten a seguir torturado, porque sabes que de ahí no vas a salir. Uh-huh. Y más si vemos cuáles eran sus métodos infalibles para saber quiénes eran brujas y quiénes no. No, la verdad no. Así como dato, se calcula que en la Edad Media se llegaron a condenar a muerte entre 50,000 y 100,000 personas, solo por acusados de brujería. La mitad de la población. De esas personas, el 80% eran mujeres. Y por ejemplo, si uno se pone a ver los casos más conocidos, en el siglo XIV, la primera mujer de la que se tiene constancia que fue acusada de brujería fue una chica holandesa llamada Alice Keiteler. Y su crimen es que los hombres hacían lo que ella pedía. Según eso, manipulaba a los hombres. Y la describen como una mujer muy bella. Digo, eso para mí no es brujería. Para mí eso ya es que son hombres idiotas, pero... Es que, por ejemplo, ponte a pensar, si agarra a un hombre de poder, llamémosle de poder, y lo seduce, se acuestan, y el hombre al día siguiente tiene lo que hoy le conocemos como cruda moral, pues ¿qué va a decir? Me hechizó, me encantó, es una bruja, quémela, quemó la evidencia, quemó al testigo, quemó el pecado. Y hace su vida normal él. Y continuó con vida normal atendiendo a la siguiente bruja. Pero al fin de cuentas está muy relacionado con lo que mencionamos al principio, ¿no? Esta parte de la superstición religiosa. Como comentas, era la cuestión esta del pecado y tratar de conservar una imagen ante la sociedad, pues es una imagen basada en cuanto a las creencias. Entonces está todo como muy, muy ligado a esta parte, ¿no? Sobre todo en cuanto a la bruja del oeste, está muy, muy ligada, al igual que el vampiro, a la parte del cristianismo. El detalle con las brujas es que la iglesia convirtió a las deidades a las que ellas adoraban
en el demonio. Por ejemplo, en los aquelarres, las brujas le rendían tributo al dios cornudo de la fecundidad, de la fertilidad. De hecho, los aquelarres estaban relacionados con el cultivo de los campos. Y la iglesia, en su afán de decir que lo que yo hago está bien, lo que ustedes hacen está mal, es lo que aplicó en todos los lados en los que invadía la iglesia. Convertían a los dioses del lugar en el demonio para acusar a las personas que los adoraban de brujería y así hacer que se convirtieran a su religión. En el caso de las brujas, al dios cornudo, ¿qué hicieron? Le pusieron alas y ¡zas! El diablo. Y eso es algo que podemos ver. Traeremos paz a la fuerza. Exactamente, es algo que podemos ver en los griegos, como también le destruyeron a los dioses del Olimpo con la colonización en América. Suena broma, como dice Fer, pero pasa a la fuerza. No, sí. ¿Alguien ha ido a la Casa Roja de la Barranca? No. ¿No? El que era un ex cuartel militar que está abandonado en la Barranca. De hecho, no está cerca del pueblo, es otro camino, tiene un lugar especial para llegar y pues sí está medio ahí. Yo una vez, pero no soy fan de la Barranca. Hay lugares bastante interesantes en la Barranca, incluso el propio pueblo de la CFE que está abandonado, tiene por ahí una atmósfera bastante especial. Las casas al estar abandonadas pues sí te transmiten algo ahí que no puedes explicar, una sensación extraña. Hablando de casas abandonadas, similar a la de la leyenda de la bruja de Blair. Cierto. Famosa, que la mencionamos en algún momento, me parece, de las... Que estuvo en boca de todos en su momento. Exactamente. Yo creo que es de las grandes películas de terror, a lo mejor ya no tanto, pero sí es una de las grandes referencias del cine terror de los 90s, yo diría, La Bruja de Blair. Y de hecho no ves nada en la película, o sea... No. Nunca se ve nada, o sea, lo terrorífico que ves son los montes de piedras afuera de la tienda de campaña cada día, las figuras tipo muñecos de palos en los árboles, y bueno, lo que sí da miedo pues, son los niños que se escuchan en la noche, pero en realidad no ves nada. Lo más fuerte que se ve en esa película es cuando descubren como pedazos de carne, ¿no? Que abren en una... El dedo del que se les perdió. Sí. Fuera de eso no hay nada. Es más el miedo que te inyectan que lo que en realidad se ve. Así es. Pues es la fórmula que repitió Actividad Paranormal. Digo, es más la tensión que crea que lo que realmente te muestra. Al menos eso es algo que logran muy bien. Quizás ya para la segunda, tercera, cuarta parte ya se fue perdiendo un poco. Que de hecho en la tercera salen brujas. Te explican que todo es por un aquelarre, ¿no? O sea, que todo el desmadre del demonio que está atacando a la familia es por un aquelarre. Y una de las escenas finales de la 3, si no me equivoco, la verdad creo que sí está muy bien lograda. No voy a decir nada por los spoilers, pero sí, la 3 es mi favorita de la saga. ¿Por la escena que dices del final? ¿O? En general toda la situación, porque, bueno, si han visto la saga de Actividad Paranormal, saben que van en orden invertido. Sí, porque la 3 es donde son niñas, ¿no? La 1 es con Katie, creo que se llaman. Ajá. Después la 2 es con la hermana de Katie antes de que le pasara el fantasma demonio. Sí, porque termina donde empieza la 1. Y la 3 es con Katie y su hermana de niñas. Sí, entonces sí. Ya chequé, salió en el 2011, así que no han pasado 10 años, no podemos tirar spoilers. La regla de los 20 años. 10, ¿no? A ver, y por ejemplo, creo que hay un hueco en tu regla. Por ejemplo, Las Brujas acaba de salir hace unos días, el remake con Anne Hathaway. Pero hay una película que es de los 90, la original con Angélica Houston, que ya tiene más de 20 años. Y aparte hay un libro que ya tiene más de 30 años. No, el libro tiene. Puedo hacer un spoiler, pero eso spoilearía a Las Brujas de este año. Pues sí y no, porque sí le hicieron cambios. El tema está por lo de... Mira, el principal tema que digo, no es spoiler porque fue noticia, lo que tuvieron que pedir perdón por el tema de la mano. La garrita. Esto no aparece en la original. No lo están viendo porque están escuchando solamente el audio, pero Fernando está haciendo la seña de la mano de Spock y de Star Trek. No. ¡Ah, sí es cierto! No, sí es cierto. La estoy doblando para que parezca garrita. Pero sí, digo, quizás cambios mínimos, pero la historia en teoría tiene que ser la misma. Quizás cambien el final, como aplicaron con la película de Angélica Houston, que le cambiaron el final con respecto al libro.
pero en teoría pues es lo mismo. Entonces ahí sí tu teoría de los spoilers está como que tiene un hueco. No, tiramos spoilers de la viejita. Ay, que la nueva es igual, no, ni modo. Ok, entonces ya estamos con las recomendaciones de brujas en películas y series. No, hay bueno, mira, tenemos desde películas clásicas infantiles lo que es La Bruja del Mar, la Úrsula, que ahí la tomamos como una bruja mala, tal cual. Ella sí es mala, ella no es convenenciera, ella no es neutra, ella no es de las... Porque hay brujas en el plan, yo hago magia y lo que pasa es tu problema, el típico, tú pagas el precio. Bueno o malo, tú pagas el precio. No, ella es mala. De hecho, fíjate que Úrsula, o sea, sí la cuento como bruja porque es una bruja, pero es un caso especial porque los pactos que hace Úrsula son como los pactos con el diablo. O sea, pactes lo que sea con él siempre va a ganar. Y eso es lo que hace Úrsula. Ella siempre va a ganar, no importa que le pagues el precio o si no lo pagues. Saca algo. Y bueno, esa es la versión de Disney, porque la versión original, igual la bruja no es mala. Ella simplemente hace el trato. En la versión original, la bruja no se convierte en la chica sexy que seduce al príncipe Eric, sino que simplemente la bruja, su papel es, ¿sabes qué? Quiero tu voz, bueno, tu lengua. Tienes 3 días para conquistar al príncipe. Si no lo conquistas, te conviertes en espuma de mar y se acabó. Yo ya no tengo nada que ver con esto. E igual también en el cuento original, la bruja hace un pacto similar con las hermanas de la sirenita. ¿Saben qué? Su hermana hizo este pacto. Si ustedes quieren salvarla, échenme sus cabelleras, denle este cuchillo, y si ella quiere usarlo, pues ya lo usó. Si no, pues ustedes ya pagaron, ¿sabes? Yo ya no tengo nada que ver con el cuento. Y a final de cuentas, no usaron el cuchillo, el príncipe se fue con otra y ella se quedó con las cabelleras y la lengua. Ajá. Y eso fue ya decisión de las mismas personas que hicieron el pacto con la bruja. Entonces, ahí sí entra pues no es buena ni es mala, ella te está dando las armas, te está dando lo que pediste. Y ya tú sabrás cómo lo usas y las consecuencias que tiene. No hay un juicio sobre lo que hace, simplemente lo proporciona ella. Exactamente, un tipo lo que manejan los genios. Exacto. Que tú pides un deseo y no siempre es como lo pensaste, pero te lo cumple. La de pido un carro y al día siguiente tu padre muere y heredas un carro y te quedas, oye, ¿qué onda? Tuviste tu carro. Pero tuviste tu carro. Sí, por eso digo, a Úrsula sí la podemos catalogar como bruja mala definitivamente. Pero su contraparte literaria, la original de Hans Christian Andersen, es neutral. Exactamente, ahí está, es tu problema. No sé qué otra bruja. Bueno, tenemos a la bruja de Blancanieves, que también pues ella sí es mala, esa es muy convenenciera, busca su beneficio propio. Sí, deshacerse de una niña de 14 años solo porque es más bonita que ella. Y quedarse con el poder. Maléfica. No, Maléfica es otro. La bruja de brujas. De hecho, como dato, etimológicamente en el latín, el término de bruja proviene de maléfica. Interesante. No sé si ustedes vieron la serie de Once Upon a Time. Sí, la primera temporada. Sí. No, está. De hecho, conozco un poco más la historia del Mago de Oz por esa serie, porque no soy fan del Mago de Oz. Dedicaron lo dividían como en la temporada en 2, donde la mitad era sobre un villano, un tema, una problemática, la otra mitad sobre otro. Una mitad trató exclusivamente sobre la bruja del oeste. No, esa temporada ya no la vi, pero sí me echaba los spoilers. Sí, no, y la verdad está muy buena como te las presentan como brujas. Volvemos, ahí te presentan a Selina, igual, traje negro, copa, sombrero de punta y verde. Ahí te la manejan que es verde de envidia, porque le da envidia a su hermana, que viene siendo la reina de Blancanieves. Hay un desmadre te das cuenta al final que todos están relacionados con todos. Pero también te manejan a las brujas bonitas, pero también son malas. Fíjate que de referencia de Once Upon a Time no... Como la dejé de ver después de la primera temporada. En el tema de brujas, sí la recomiendo. Fíjate que la bruja, a pesar de que a lo mejor también está muy caricaturizada, como que tiene mejores películas o referencias de terror en la cultura pop que el vampiro, ¿no?
O sea, a mí me costó trabajo pensar en una película de vampiros de terror así real. O sea, el vampiro está como más volcado a la parte de la acción y de esa especie como de persecución y que tanto de terror, y en cambio la bruja sí tiene más este lado como oscuro, en el sentido de que te da más miedo, ¿no? O sea, es más fácil como hacer cosas más de terror puro con la bruja que con el vampiro, siento yo. Ya siento más que es en el tema de qué has visto. Porque volvemos, o sea, del vampiro también tenemos mucha película, mucho de dónde agarrar, que no es terror. Puede ser misterio, drama, bendecido crepúsculo. Y de las brujas tenemos también un alto gama desde terror, como la Bruja de Blair, por ejemplo. Y también tenemos representaciones más caricaturizadas. Hay incluso un anime, creo que es de los 90, se llama Magical Doremi, que de hecho ahí tocan el tema que mencionabas de las aprendices. El tema principal de esa caricatura es una niña que descubre una bruja y la toma como aprendiz. Ya no me acordaba de Magical Doremi, Ahora Pues que está hermosa esa caricatura. Yo ahora también les quería recomendar así una serie que no es de terror, es de los 90s, es británico-canadiense y quizás la recuerdes si llegaron a ver Canal 7. Es La Peor Bruja, de Worst Witch. El personaje protagonista es Mildred Embroyo y es una escuela también de brujas donde aceptan a puras mujeres. Y pues, como el título lo dice, la protagonista es la peor bruja. De hecho, tiene un remake. En Netflix, ¿no? Sí. Sí, lo vi. Y la protagonista es esta chava que salió como Lyanna Mormont en Juego de Tronos. Al menos en las primeras temporadas. Creo que la cambiaron para la última. Ah, ok. No, sí he visto la serie en el catálogo, no la he visto. Me sorprende que no la conozcan. Es como parte de mi infancia, la peor bruja. Estuve viendo en YouTube varios capítulos y digo, ha envejecido mal la serie. Le ganó Harry Potter en cuanto a efectos especiales. Y esta serie es una escuela de brujas en donde van puras niñas y tienen sus squads voladoras y tienen sus clases de pociones y de hechizos. Y se estrenó en 1998, la primera temporada. Sí, creo que quedó opacada por Harry Potter, que salió unos años después. Yo de mi infancia tengo a Sabrina la bruja adolescente. Yo también, era como más del Canal 5 que del 7. Sí, la verdad. Pero fíjense, a pesar que era una serie de comedia, mantenía muchos aspectos de la bruja original. O sea, el vuela, que bueno, ahí eran aspiradoras, pero el tema de que vuela. El sombrero de punta lo llegó a usar en muchas ocasiones. También el traje tradicional. Los calderos donde hacían sus pociones. Mantenía muchos aspectos clásicos. Aunque estas ya eran brujas redimidas, ¿no? Brujas que no se dedicaban al mal. Pues como tal nunca presentaron brujas malas en la serie. Presentaban a lo que era la gemela malvada, pero las encarcelaban. Sí. Todos nacían con una gemela, una era buena, una mala. Se hacía una prueba. Tú eres la buena, vive tu vida como la has estado viviendo. Tú eres la mala, te vas a una cárcel. Y había un gato también, ¿no? No, Salem. Exactamente, el nombre. El buen Salem. Todos veíamos la serie por Salem. Si se fijan, pues realmente Sabrina y sus tías eran pues las brujas de Salem. De hecho. Por cierto, creo ahora también está la versión, la otra versión que hicieron, que es de Netflix, The Chilling Adventure of Sabrina, que está más basada en el otro cómic. Mismos personajes, mismo lugar, mismas ubicaciones, pero esas sí eran adoradoras de Satanás. Sí, esta última de Sabrina, la verdad, no la he visto. Sí le traigo ganas y sí quiero verlas, pero no he tenido chance de hacerlo. Está muy buena, la verdad. Me gustó un detalle, igual como curiosidad, un detalle que a la tía Hilda de esta versión nueva, le dobló la voz la misma actriz de doblaje que le dobló la tía Hilda de la Sabrina la bruja adolescente. Entonces es la misma actriz de doblaje de los 90s, ¿no? Exactamente, entonces es muy interesante porque ella es la misma vocecita, porque la verdad la tía Hilda en la del serie de los 90s era, después de Salem, era la voz icónica, la bomba en comedia, era el por qué verla. Entonces escuchas la misma vocecita en un tono más oscuro, más satánico, porque lo escuchas decir gracias a Satanás, pues te saca un poco de onda, pero es hermoso escuchar eso. También, aprovechando que estamos con las brujas así como que no son de terror,
Hace tiempo tuve la oportunidad de ver una película en el cine. Se llamó La Pequeña Brujita. Es una película meramente infantil. No tiene nada de terror. Es alemana. Salió en el 2018 originalmente y se estrenó en México el año pasado. Pero duró en cines algo así como 2 semanas. Yo la verdad no sé qué esperaba ver de esa película. Y sí confieso que me pareció muy endulzada para mi gusto. Pero mientras estaba preparándome para el podcast, me acordé y tiene un tema que me gustó mucho. En esta película, la protagonista quiere ser una buena bruja, quiere agradarle a las demás brujas de la aquelarre y quiere ser buena. Entonces se pone a hacer obras de caridad, se pone a hacer buenas acciones para ser una buena bruja y al final, no al final, como a la mitad de la película, va con las otras brujas de la aquelarre así bien contenta porque ya se considera una buena bruja. Y resulta que para ser una buena bruja había que ser mala. y ella se queda como diablos, hizo todo lo contrario. Ajá, esa es la mala bruja porque es buena. Exactamente. Y la chava está bonita en comparación de las otras características de las brujas malas. Las otras brujas malas son completamente arquetípicas, con su nariz verrugosa, con sus escobas, con sus cabellos alborotados, feas, gordas. Toda la antítesis, entre comillas, de nuevo, de lo que es una bruja buena. Incluso la bruja tiene su mascota que es un cuervo que no vuela, que está acostumbrado el cuervo a estar en su casa y está divertida para ver con niños. O sea, no es algo que recomendaría, por ejemplo, como película buena de brujas, pero yo creo que está entretenida y es curioso ver la diferenciación, la misconcepción que tenía la bruja protagonista de ser lo que era buena a lo que creían las otras brujas que era ser buena. Buena haciendo el mal. Yo tengo otras brujas de antaño. No sé, algunas son en tema, pues no de horror, pero sí son malas. Algunas son neutras. Voy a empezar por la más vieja, creo que es de los años 60. La serie de Hechizada, no sé si la llegaron a ver. Sí, de hecho, bueno, sí la llegué a ver, pero mi mente la confunde con Mi Bella Genio. Ah, no. Bueno, es otra serie que si en algún momento tocamos el tema de los genios, no creo que sea un capítulo completo, pero lo podemos tocar. También entraría Jenny de Mi Bello Genio. Esta es Samantha. No, la verdad no logro diferenciarla. Era una serie muy familiar, de hecho, mucho más relajada que Sabrina. En el tema que sí, era bruja y todo, pero ella lidiaba no tanto con sus problemas de bruja, sino con el tema de que al marido no le parecía que fuera bruja y quería que no usara su magia. Entonces son los problemas de soy bruja, tengo magia, obviamente los problemas me rodean, problemas de ama de casa, pero pues a mi marido no le gusta, entonces ¿cómo hago para ser bruja sin serlo? No había monstruos, no había demonios, no había... Sus problemas eran problemas de una señora ama de casa más la magia. Me recuerda a la serie de Sombras Tenebrosas, que era de vampiros, pero al final se enfocaba más como en el melodrama de la familia que en el tema del vampiro en sí. Exactamente, sí. Mira, aquí en la serie de Hechizada lo único que daba miedo era su mamá, que sí era una bruja temida, temible, llegaba y le hacía la vida imposible al esposo, era de las de somos brujas, hacemos lo que nos dé nuestra gana y hacía desmadre y medio, era como que lo más terrorífico ver a la mamá. Y pues bueno, se traduce a la época moderna, ¿qué te da más miedo que ver a la suegra? Otro ejemplo de bruja. Y muchas lo relacionan con brujas, la suegra, la verdad. Sí, malamente, pero sí. Malamente, pero pues bueno, se toma ese estereotipo. Hay una película, de hecho, que les iba a comentar. Estamos hablando como de brujas más romantizadas. Es una película del 58, me parece. Ya es vieja. Pero es una comedia romántica. Más comedia. Bueno, sí, comedia romántica. Precisamente una bruja se enamora de su vecino. Es una bruja que vive en incógnito, ¿no? En Latinoamérica se llama la película Me enamoré de una bruja. Y obviamente ella se entera que su vecino tiene una relación con la que es su rival de la escuela. Y ella, pues, obviamente, pues, es emberrinchada por esto.
decide hacer un conjuro para enamorarlo, pero la trama, lo chistoso es que tienen la consigna las brujas en este como universo de que si se enamoran de un mortal, pierden los poderes sus poderes sobrenaturales al cabo de cierto tiempo. Entonces está interesante, me hace, tiene un humor bastante bueno para la época. Ya ven que era otro tipo de humor, ¿no? En esos años. Me parece una buena recomendación, sobre todo hablando que es una película, no sé si clásica, pero pues sí bastante por ahí conocida, ¿no? Pero fíjate, eso que mencionaste de que si se enamora de un humano pierde sus poderes, me recordó a lo que mencionan en Sabrina, donde si ella le revela su identidad a un humano y ese mortal lo revela a otra persona, ella se convierte en piedra. O tiene que convertir a piedra al humano que reveló el secreto, y te digas, ok, sí está un poco sacado de onda para hacer una serie infantil. Esa película hay una escena que me da mucha risa porque precisamente ella, al perder sus poderes, el gato que la seguía o que utilizaba para hacer como transmutación interdimensional, ¿no? Con su magia. En el momento que ella pierde los poderes, el gato ya no la pela, la rechaza, se va. Me hace muy chistosa esa parte. Un gato normal. Sí. Hablando de gatos que no hacen caso, hay una película de Estudio Ghibli que creo que es de mis favoritas. Aquí le pusieron Kiki entregas a domicilio. Es infantil, obviamente, pero maneja una curiosa mitología de las brujas que nomás te la deja entrever, pero no te la explica del todo. Por ejemplo, Kiki tiene 12 años, es una bruja y ya se tiene que independizar. Entonces, para independizarse, se tiene que ir a un pueblo en donde no haya brujas. Con eso te está diciendo que nomás puede haber una bruja por pueblo y que cada bruja se especializa en una cosa. Por ejemplo, la mamá de Kiki es experta en pociones. Cuando Kiki se va volando a otro pueblo, se encuentra con otra bruja que le presume que creo que es buena para la adivinación, y Kiki está toda confundida porque ella no sabe en qué se va a especializar. Entonces va ella volando con su escoba, va con su gato negro, creo que se llama Gigi. No hay villanos, no hay mucha acción que digamos más que un poco al final, pero es en sí una película tranquila, con una creo que de las brujas también más famosas de los animes y muy reconocidas. De hecho, creo que la película salió como encargo de una empresa de paquetería que usa a la bruja como emblema de sus envíos. Porque al final, pues digo, es Kiki, entregas a domicilio, ya más o menos te dice a qué se va a dedicar la protagonista. A pociones, eso. Fíjate, ahorita que mencionabas ese estudio, también está la bruja Yubaba. De Viaje de Chihiro. Esa es bruja. Y de las malas. Pues fíjate que yo al final ya la dejé más como bruja comerciante de negocios, pues bruja de negocios. Yo no la vi como mala, yo la vi como que esto me sirve para mi negocio, para mí, lo acomodo, y esto no, vete. O sea, bueno, fuera de la metáfora, manejaba un baño para dioses, es dinero, es negocio. Hace mucho que no veo el Viaje de Chihiro, no recuerdo muy bien qué pasa al final con esta bruja. Esas historias en las que tú empiezas y ves a un personaje tipo Snape en Harry Potter, que tú lo ves y dices, es un desgraciado, es un malo, y conforme avanza la historia tú dices, no es malo. Bueno, en el caso de Snape sufre, en el caso de esta bruja simplemente la ves con otra perspectiva de, pues son negocios para ella. Pues sí, hablando también de Harry Potter, no podemos dejar fuera a Hermione. Y a Bellatrix, El crush de muchos adolescentes de los 2000. Sí, de hecho, Sí, y creo que sigue la tendencia esta de endulzar y romantizar a las brujas, porque si bien tenemos a brujas malas como Bellatrix o a esta mujer, la maestra de defensa contra las artes oscuras del 5º libro, Dolores Umbridge, en general no es que haya como que muchas brujas malas. O sea, no, pero fíjate que sí hay un tema que sí toca. ¿Cómo te presentan, por ejemplo, a una Hermione, a una McGonagall? Te las manejan como unas brujas bonitas, elegantes, pulcras. ¿Y cómo te presentan, por ejemplo, a Bellatrix? Sí. La locura encarnada, desalineada, hermosa, la neta, pero desalineada, loca, los dientes. El detalle de que se vea bien es más que nada por la interpretación de la actriz, de esta Helena Bonham Carter. No recuerdo cómo es el personaje en los libros, si la describen como fea, la verdad.
Pues a Umbridge sí, que de hecho hasta hicieron meme de la actriz que interpreta a Umbridge porque el libro la escribe fea, con cara de sapo, y está la actriz así de, no, pues gracias, porque le dijeron que ella era perfecta para el papel. Pero incluso, por ejemplo, la mamá de Malfoy, que al final queda como una bruja más neutra que mala, también la presentan en una forma sombría, en una forma, pues, tenebrosa. No sé si entre tus películas traes a las hermanas Anderson. No, porque lo habíamos mencionado en el primer podcast, pero pues yo creo que vale la pena al menos mencionar su mitología dentro de su película. Te cuento la historia que en Massachusetts, Massachusetts no, Salem, era Salem, ¿verdad? Eran de Salem las brujas, ajá. Capturaban niños, les robaban la vida para ser jóvenes, roban a una niña, su hermano las enfrenta, lo convierten en gato, el pueblo llega, las acusa, las cuelgan, pero antes de morir lanzan una maldición de su libro, que en un día de Halloween, un virgen va a encender una vela negra y volverán durante esa noche a robar la vida de los niños. El chiste es de que si llegan a robar vida, el hechizo se prolonga y siguen con vida. Si no pueden, llega el amanecer y mueren. Oigan, y Mary Poppins es una bruja, ¿no? En teoría. Yo sí la pondría como bruja. Yo la pondría como bruja, pero también entra el tema de que creo que drogó a los niños. En YouTube, alguien hace ya muchos años se encargó de hacer un tráiler de Mary Poppins como si fuera película de terror. Está muy bueno. Ya saliéndonos un poquito de tema, también tenemos la serie de Hechiceras. No sé si la llegaron a ver. Sí. También, esta es mi infancia. Sabrina y Hechiceras son mi infancia. Y Doremi. Yo también veía Hechiceras y la verdad, para mí Hechiceras se acabó al final de la tercera temporada. Se murió Prue y se acabó la serie. La neta sí, pues. Spoiler. Ya tiene más de 10 años. Eso fue en el 2001, ya. No sé si, Joseph, ¿llegaste a ver esa serie? No, sí la llegué a ver, pero la verdad es que nunca hice como mucho clic. La recuerdo muy poco. Digo, tengo un problema de que cuando suelo ver algo y no conecto tanto, se me olvida por completo. Mira, ahí tengo las 8 temporadas, ¿sí? Ahí las tengo ahí, tú las puedes ver atrás de mí en mi repisa. Yo creo que ya con el tiempo la encuentras muy fácil, ¿no? De esas series que prácticamente le das en Google. De hecho, yo también tengo las temporadas, pero solo la 1 a la 3. No, yo tengo todas, nada más una la tiene una amiga que, Nereida, si nos escuchas, ya devuélvemelas. No, de hecho sí, es creo que tiene las 6, las 7 y la 8, pero bueno. La verdad sí está muy chida esa serie por el tema de que te dan, bueno, fuera de las muchas criaturas mágicas que aparecen, te dan su mitología, su historia, habilidades, poderes, te manejan muchos temas, lo que mencionábamos hace rato, el tema del brujo, bruja, hechicero, hechicera, el tema warlock, que lo manejan en inglés. Por ejemplo, en esa serie manejan el tema como witch, de bruja, indistinto para hombres y mujeres, siempre y cuando sean buenos. Y manejan el tema warlock, igual, mujeres y hombres, pero para los malos. Y luego ya también había ángeles y demonios. Y los ángeles estaban ángeles, demonios, volvemos, no deja de ser una serie, tiene su comedia, tiene su universo armado dentro de, obviamente con sus errores, como todo, pero te muestran pues las leyendas de las brujas en una época, bueno, ahorita ya no, pero en su momento fue la época moderna, los finales de los 90, principios de los 2000, y te muestran cómo una bruja pues venía de ser la típica mujer verde o anciana, traje negro con el sombrero en punta, a lo que se tiene ahora, que eran 3 hermanas con una vida común y corriente. O sea, iban, salían a trabajar, tenían amores, tenían desamores, tenían problemas como cualquier persona, y de vez en cuando combatían demonios, pues. O sea. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, como que los finales de los 90s evangelizaron mucho a las brujas, ¿no? Porque prácticamente Sabrina también es de los 90. Es de los 90, es de la misma época. Técnicamente Harry Potter también es de mediados de los 90, los libros. Por el libro, ¿no? Sí, de hecho Harry Potter, la historia está situada en el libro de la Piedra Filosofal en 1991. Técnicamente la batalla de Hogwarts fue a mediados de 1997. Y oigan, yo creo que ya debíamos dejarle hasta aquí.
Se me quedan también a mí muchas películas en el tintero. Sí, la verdad. Me hubiera gustado mencionar a la película de La Bruja del 2016. Ah, sí. Me hubiera gustado mencionar algunas otras brujas como la bruja Hazel de los Looney Tunes, esta bruja verde con su sombrero negro de punta. Muy buena bruja. Pero yo creo que, al igual que para los vampiros, vamos a dedicarle mejor un programa especial ya a todas las recomendaciones que nos Sí, faltaron. porque también estaba el tema de la película Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Ajá, también tiene una leyenda, un folclore muy, muy chicón. Sí, te digo ya, También. pues yo creo que viene siendo hora de despedirnos, aunque podemos seguir hablando largo y tendido. Luego cuesta la edición. Y se nos queja el editor de audio, entonces mejor ahí la cortamos. Sí, mejor. Ya no voy a hacer la de todos. Que nos vaya a renunciar, rival. ¿Algunas últimas palabras, Joseph? Pues espero que les haya gustado esta emisión. Creo que habrán notado que las brujas no son precisamente mi especialidad. Ya te tocará tu tema especial. Ya me tocará el tema especial. Un día haremos un capítulo de puro crepúsculo para que te des vuelo. No, me van a salir encantados con... No, la verdad es que está muy interesante. Yo, la bruja nunca ha sido como principalmente un ser que me guste tanto, ¿no? Pero tiene pues muchas coyunturas, tiene muchas como formas de verlo. Me gustó mucho investigar sobre el tema y pues espero que la gente que la haya escuchado, sobre todo escuchar a Fer, ¿no? Que es el gran apasionado por el tema. Yo sí. Les haya gustado y pues esperamos que nos sigan escuchando y pues vernos en la siguiente emisión. O más bien, escucharnos. Exactamente, escucharnos. ¿Unas últimas palabras, Fer? No, pues me divertí mucho, la verdad, ya sí lo notaron. Ustedes que me escuchan o ustedes dos que me pueden ver. Me encanta este tema, me encanta todo lo que involucra las brujas, me gusta poderlo compartir, las brujas principalmente en los medios, ya ven que soy más de series y películas. Sí me quedé con muchas ganas de contarles más, así como mencionabas, que te quedas con muchos temas ahí, pero luego los tomamos, entonces por el momento espero que les haya gustado. Muy bien, les recordamos que pueden escuchar este podcast como Expediente Terror en Spotify, Apple Podcast, YouTube o en su plataforma de confianza todos los sábados en punto de las 8 de la noche. También los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Expediente Terror Podcast, en donde encontrarán todo lo relacionado con este programa. Y finalizamos el episodio de hoy con una frase de Las Brujas de Roald Dahl que dice: las brujas son siempre mujeres. No quiero hablar mal de las mujeres, la mayoría de ellas son encantadoras, pero es un hecho que todas las brujas son mujeres, no existen brujos. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.